que es el presidente de la academia, les doy la más cordial bienvenida. Es un gusto para mí hacer la introducción a una conferencia que, como todos los médicos sabemos y todos los que nos hemos dedicado durante muchos años a ejercer la medicina, no nada más la medicina es lo que nos llena. Cuando tenemos la oportunidad de escuchar una plática cultural, es un bálsamo para el cuerpo, es un aliciente para el alma, lo cual para todos debería ser realmente una velada súper especial. Buenas noches. Sí, Lidia. Buenas noches a todos y a todas. La Academia Nacional de Medicina, buenas noches, y el Comité de Historia y Arte de la Medicina les da la más cordial bienvenida. Debo transmitirles las excusas también, como me parece que dijo el doctor Gadia, pero no lo escuché, del doctor Aristides Baltodano por su dificultad para presentarse. Esta noche tenemos el honor de presentarles al doctor Raúl Izaguirre Ávila, destacado médico mexicano, quien nos impartirá la conferencia, la obra inconclusa, la enfermedad, perdón, inconclusa, la obra de Gustav Mahler. Y para que nos haga la presentación del doctor Izaguirre, vamos a pasarle la palabra al doctor Rafael Jiménez para su presentación. Gracias. Muchas gracias. Le agradecemos muchísimo al doctor Raúl Izaguirre Ávila y la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica se siente muy orgullosa de tenerlo hoy en esta noche dándonos una conferencia cultural. El doctor Izaguirre es especialista en medicina interna y es hematólogo. Él es el jefe del Departamento de Hematología del importantísimo Instituto Nacional de Cardiología de la Ciudad de México. Y ahí él es el jefe no solo del servicio de hematología, que cumple todas sus funciones como cualquier servicio, sino que tiene el recargo de la anticoagulación, ¿verdad? Que es una de las labores más importantes en los pacientes cardíacos. Y después también tiene a su cargo el laboratorio de coagulación. Pero eso no es todo. El doctor Izaguirre es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿verdad? Y da clases de pregrado y de posgrado, tanto en hematología como en cardiología. Y ustedes ya deben conocer lo que son los grandes maestros mexicanos, porque los grandes maestros mexicanos no se dedican solamente a transmitir su especialidad médica, sino que ellos comparten constantemente la cultura y la historia. Y el doctor Raúl Izaguirre es un virtuoso pianista y lógicamente, imagínense el gusto que da, digamos, o que sería poder oírlo en la noche de hoy. Pero además el doctor Izaguirre es un experto en música clásica, pero un experto a un nivel impresionante, porque el doctor Raúl Izaguirre, con solo oír un acorde, ya sabe a qué sinfonía corresponde y quién escribió esa sinfonía. Pero ustedes, la otra cosa es que probablemente en la República Mexicana y tal vez en Latinoamérica no haya una biblioteca particular como la que tiene el doctor Izaguirre. El doctor Izaguirre, la biblioteca que tiene es monumental. Pero cuando digo monumental no es solo en obras y en obras leídas, sino en joyas, porque el doctor Raúl Izaguirre anda buscando joyas y tiene joyas del siglo XVII, siglo XVIII y hasta la actualidad. Entonces,
ustedes se pueden dar cuenta de que el doctor Raúl Izaguirre, como decía el doctor Gadea, no solo domina la medicina a muy alto nivel, sino también la cultura y la música y lógicamente la historia. El doctor Raúl Izaguirre ha sido presidente de la Sociedad Mexicana de Hematología y también durante 8 años fue el presidente del Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis. Pero también ha sido editor adjunto de diferentes revistas médicas, tanto en América como en Europa, y después ha sido el consultor de la Sociedad Mundial de Hemostasia y Trombosis, pero no solo el consultor, sino que la Sociedad Mundial de Hemostasia y Trombosis lo nombró el coordinador del grupo de expertos en anticoagulación y le encargó la enseñanza de la coagulación en Latinoamérica. Entonces ustedes pueden darse cuenta, pues, la personalidad que es el doctor. Pero además, el doctor Izaguirre ha sido homenajeado por diferentes asociaciones médicas de Latinoamérica y lo han nombrado miembro distinguido o miembro honorario en muchas de las sociedades, incluyendo la Asociación Costarricense de Hematología, que lo tiene como uno de sus miembros honorarios. El doctor Izaguirre ha recibido múltiples premios y tiene cientos de publicaciones. Pero el doctor Izaguirre es una personalidad tan grande que yo pienso que si uno se quedara aquí y ya no dijera nada más, ustedes probablemente estarían contentos de tener a un conferencista de la talla del doctor. Pero el asunto no acaba ahí. Es que hace poco vino la cereza del pastel. Y la cereza del pastel hace muy poquito es que la Universidad del Estado de Tamaulipas le hizo una distinción realmente enorme para una persona, para cualquier persona. El Centro de Investigación localizado en la Facultad de Farmacia de la ciudad de Tampico se le puso su nombre. Y al ponerle su nombre lo hicieron inmortal. El doctor Izaguirre ha entrado a la historia porque realmente sus conciudadanos reconocieron la categoría científica y la categoría cultural y le hicieron ese gran homenaje. Así es que ustedes se pueden dar cuenta a la persona que tenemos hoy para darnos una conferencia, y la Academia Nacional de Medicina pues se honra con la presencia del doctor Izaguirre, y lógicamente para mí es una enorme satisfacción pues presentarlo. Con ustedes, el doctor Izaguirre. Buenas noches a todos. No sé si me escuchan. ¿Se escucha mi voz? Sí. Muy bien, doctor, muy bien. Bien, antes de iniciar esta conferencia quiero manifestar mi agradecimiento a la Academia de Medicina, la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica, por esta excelente invitación que me han hecho. Realmente me siento muy honrado de hablar ante este foro distinguido de la medicina de Centroamérica y de este país de Costa Rica, al que tantas veces he visitado. He tenido el gusto y el honor de estar numerosas veces en su país, en actividades médicas y en congresos, y siempre es un gusto volver a ver a los amigos, a los colegas, y estar ante un foro de los más distinguidos médicos de Costa Rica. Le agradezco mucho al doctor Rafael Jiménez la presentación que me ha hecho. Y bueno, él ha dicho esas cosas porque somos amigos hace muchos años, pero yo con mucho gusto comparto algo de mis aficiones
Y como se ha mencionado, la medicina no solo es medicina, sino que los médicos tenemos muchos intereses como parte de nuestra curiosidad. Una de las principales características del médico es la curiosidad, y esa curiosidad es la que le lleva a hacer diagnósticos, a veces de precisión, para poder resolver los problemas de los pacientes. Y esa curiosidad por el saber, que no solamente se limita a la patología, es también la curiosidad por el conocimiento universal, y no logramos alcanzar todo el conocimiento universal que existe. Nuestra vida es tan breve que no podemos abarcar todo, pero tratamos de incursionar en otras áreas, y en particular numerosos médicos, me ha constado que numerosos colegas son muy aficionados a la música, y no solo aficionados, sino que son músicos. He conocido numerosos colegas que son excelentes concertistas o directores de orquesta simultáneamente a su profesión. Y hoy quiero presentar esta sesión que hemos presentado anteriormente en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, a propósito de uno de los más grandes compositores que ha dado la humanidad, que es el compositor Gustav Mahler. Vamos a hablar sobre todo de Gustav Mahler, un poco de la obra artística y de la influencia que tuvo sobre la cultura occidental, pero sobre todo las causas de su desaparición prematura. Siendo un genio, siendo uno de los hombres que completamente modificó la evolución de la música contemporánea no sería la actual sin la influencia de Gustav Mahler. El mundo también se lamentó que haya desaparecido a una edad relativamente joven para su época. Por supuesto, el año en que él nació, en 1860, ya hablaremos algunos aspectos de su biografía, tenían una expectativa de vida muy baja, por supuesto, en Europa Central. Pero los que rebasaban los 10 o 15 años de edad, a partir de esa fecha, como que se reinventaba la esperanza de vida, y haber muerto a los 51 años de edad era entonces una muerte relativamente prematura, y esto dejó inconclusa una gran obra musical. La literatura médica abunda en información sobre Gustav Mahler. Numerosos médicos e investigadores, tanto musicólogos como fisiólogos y patólogos, han escrito en revistas indizadas, en revistas médicas, sobre las enfermedades de numerosos músicos, porque han afectado esas enfermedades o han influido en su creación artística. Y es el caso de Gustav Mahler, que en gran parte la obra que él ha dejado enorme, la gran obra sinfónica, también se vio de alguna manera influida por parte de la patología que sufrió durante su vida. Para darnos una idea sobre la obra de Gustav Mahler como músico, he querido aquí resumir solamente algunas opiniones o algunos juicios que se han vertido por expertos musicólogos a lo largo de la historia después de la vida de Gustav Mahler. Se le ha considerado un genio absoluto y verdadero, como pocos han existido en la humanidad. También se ha dicho que ha tenido la virtud de exponer como nadie los secretos más íntimos del ser, no solo del ser humano, sino del ser universal. Su música es una música hasta cierto punto filosófica. Por eso se le ha llamado que ha sido el profeta del espíritu humano y del anima mundi. También se ha dicho que expresa el arte de nuestro tiempo en su forma más sagrada. Ha tenido una fuerza musical demoledora. Todas las fuerzas del universo están en su música, y eso se debe a la gran orquestación que empleaba, en especial para las sinfonías. A Gustav Mahler se le recuerda como uno de los más grandes, si no es el que más, sinfonista. Es el que llevó la forma sinfónica, nacida desde el siglo XVIII, a sus más altas expresiones. La evolución final y total de la sinfonía como tal en música posiblemente está contenida en la obra de Gustav Mahler. Por eso algunos críticos han dicho, su música lo contiene todo, lo abarca todo, lo abraza todo. Sonidos de la naturaleza, danzas campiranas, sensualidad y espiritualidad, lo grotesco, pero también lo sublime, la ironía, el sarcasmo, la crudeza directa, pero también la paz, la reconciliación con el mundo y consigo mismo y con la naturaleza. También muchos han dicho que Mahler, a través de su obra sinfónica, alcanzó niveles espirituales superiores donde todo se resuelve con tranquilidad. Su música, como tal, está más allá de cualquier problema humano.
alcanza alturas donde hay equilibrio y tranquilidad y una resolución superior. De tal forma que Mahler expresa todo a través de su música. Y para expresarlo recurre a todo en la orquestación. Utiliza una orquesta gigantesca en sus obras sinfónicas. Introduce instrumentos poco empleados por otros músicos. Introduce la voz humana. Introduce la voz infantil, los coros de niños, los coros de adultos, las combinaciones, los sonidos de la naturaleza. Las sinfonías de Mahler abarcan el todo universal. Por eso algunos han concluido que la obra musical de Mahler es la visión de un hombre grande, que va más allá de lo que puede ver el hombre común. A Mahler se le ha llamado el gigante, el titán. No en balde su primera sinfonía se conoce con este nombre, la Sinfonía en Re mayor, la Sinfonía número 1 o el Titán. Hay numerosa bibliografía de Gustav Mahler que no vamos a tener tiempo de analizar. Hay numerosas biografías, se cuentan por decenas, artículos musicales por centenares, artículos médicos también. No vamos a hablar de la gran bibliografía que acerca de este músico. Mahler nació en el centro europeo. Nació en lo que ahora corresponde a la República Checa, que en esa época era el Imperio Austriaco. El Imperio Austriaco estaba formado por la propia Austria y también por el Reino de Bohemia y la región de Moravia, que correspondería al sur de la actual Chequia. En este mapa que vemos de aproximadamente finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se muestran los diferentes grupos étnicos que poblaban la Europa central. Magiares, que son los húngaros, bohemos, moravos, etcétera, ¿no? Y Mahler, estrictamente hablando, era un moravo o un checo también, habiendo nacido en el reino de Bohemia, como se conocía por entonces. Mahler procedía de una familia de origen judío, él mismo nació como judío, por lo tanto pertenecía a las minorías judías de Europa Central. Recordemos que el Imperio húngaro y también cuando fue Imperio austrohúngaro eran uno de los grandes campeones de los defensores del catolicismo. La gran mayoría germana correspondía al catolicismo, mientras que Mahler perteneció a los grupos étnicos minoritarios de los judíos que se habían tenido que recluir en las pequeñas aldeas de Europa Central. Todas estas regiones, incluyendo Polonia, la actual Eslovaquia, la actual Chequia, Hungría, estaban poblados por numerosos grupos de judíos y procedía de una familia muy humilde. Los abuelos habían sido vendedores ambulantes y nació con un gran genio musical que fue descubierto desde su más tierna infancia. Esta pequeña población donde él nació en Moravia está cerca de una ciudad mayor que es Iglau. Aquí tenemos una vista de 1883. Mahler nació en 1860 y cuando se descubrió su gran genio musical en la infancia, fue enviado a Viena, la capital del imperio, pero también la capital musical. Viena era la ciudad de Brahms, la ciudad de Beethoven, la ciudad de Schubert, la gran ciudad de los grandes compositores germanos y a la que llegaban también numerosos músicos de otras latitudes, como franceses, rusos, ingleses, etc. Mahler entonces desde muy pequeño compuso algunas pequeñas obras para el piano y se destacó como pianista. Para situarnos dónde está Mahler en el desarrollo histórico de la música, aquí recordamos brevemente que después de la Edad Media vino el gran renacimiento en las artes, que corresponde a los años 1500 a 1600. Este renacimiento tuvo también una gran producción musical y se desarrolló después el periodo barroco, que son 150 años y que culmina con la muerte de Juan Sebastián Bach en 1750 para dar paso a un periodo de transición llamado preclásico por algunos autores, por otros rococó. Es un periodo muy breve que deja irrumpir después el periodo clásico, que también es breve, pero son 50 años que están marcados por la obra de Mozart y por la obra de Franz Joseph Haydn. De este periodo clásico, donde se consolidaron las principales formas musicales que conocemos, como el concierto instrumental, la sinfonía, los duetos, los tercetos, los cuartetos, etc., se marcaron las reglas de composición estrictas y la música se gozaba solamente por su calidad de los sonidos, sin atender a la expresión de ningún tipo de idea, ni
de ningún tipo de libreto, es una música pura, la música clásica que va de 1750 a 1800. Pero en la transición al siglo XIX esto cambia y aparece dentro del gran movimiento filosófico y literario europeo y sobre todo alemán, el romanticismo. El romanticismo como movimiento filosófico se da sobre todo en Alemania. Y aquí se invierte el sentido de la música. Para la música clásica, la música es estricta y predomina el pensamiento, predomina la razón. Básicamente la razón y la forma y la estructura musical y las reglas. El romanticismo no. El romanticismo es una respuesta a lo rígido de las reglas musicales y entonces predomina el sentimiento. Viene la música del sentimiento que dura prácticamente todo el siglo XIX y es precisamente en la segunda mitad del siglo XIX cuando el romanticismo ha evolucionado en gran parte y se empieza a fragmentar en numerosas escuelas secundarias cuando nace Gustav Mahler en el año de 1860. Ese romanticismo tardío se considera que se prolongó incluso hasta la muerte de Richard Strauss, el gran compositor alemán que murió en 1949, de tal forma que un movimiento musical iniciado en el año de 1800 y en el cual tal vez el primer gran músico romántico fue Beethoven, todos el siglo XIX, todos los compositores que le siguieron se dedicaron a tratar de seguir la senda de la nueva música que había abierto Beethoven y muchos de sus contemporáneos. Este romanticismo a fines del siglo XIX se empieza a fragmentar y aparecen varias escuelas como el impresionismo musical, el expresionismo musical, el dodecafonismo. El impresionismo se desarrolla sobre todo en Francia y el romanticismo tardío permanece sobre todo en el mundo germano, tanto en los países del Imperio alemán como en el Imperio austriaco y austrohúngaro. Y dos son las grandes figuras de este periodo en la música sinfónica, Gustav Mahler y Richard Strauss. Desafortunadamente, Gustav Mahler murió relativamente joven, mientras que Richard Strauss alcanzó la ancianidad y murió hasta 1949. Por eso numerosos autores consideran que el romanticismo se prolongó hasta bien entrado el siglo XX. Gustav Mahler en su juventud alternó con los principales músicos de Viena. Siendo muy joven fue presentado a Johannes Brahms y a pesar de que nunca compuso óperas, llegó a ser un extraordinario director de ópera. Tuvo una gran temporada, una gran época como director de la Ópera de Viena, que aquí vemos en esta antigua tarjeta postal, donde logró colocarse a pesar de grandes dificultades que vamos a ver después, por motivos de su origen judío. Él mismo, esta marca de ser judío, lo llevó toda su vida a tener una vida hasta cierto punto atormentada. Mahler fue un hombre atormentado por numerosas presiones que vamos a ver después. Y para poder lograr el puesto de director de la Ópera de Viena, tuvo que convertirse al cristianismo, habiendo tenido raíces judías, con lo cual también su propio pueblo judío llegó a tener cierta contrariedad por esta conversión que él realizó. Se han hecho numerosas caricaturas, hay numerosas fotografías, a Mahler le tocó ya la época total de la fotografía, por eso se han conservado numerosas imágenes y se han hecho grabados y pinturas donde lo vemos en ese círculo rojo, por ejemplo, caminando por la Ringstraße de Viena, ese gran paseo donde al fondo podemos ver la ópera de Viena, y rodeado de personalidades de la época, personalidades intelectuales, médicos, numerosos grandes médicos, entre ellos muchos judíos, radicaban en Viena, pero también pintores, artistas, arquitectos, músicos. Era el gran mundo musical. Mahler alcanzó entonces a llevar la sinfonía a una gran orquestación y eso le valió hacerle numerosas caricaturas, como lo vemos aquí. Fue además un gran director de orquesta, fue un gran director de ópera también y muy joven, bueno, él se casó con una mujer muy joven, Mahler ya tenía mayor edad, con Alma Mahler, que a ella se debe mucho de las grandes composiciones y que fue una de los grandes apoyos que tuvo en su vida. A Alma Mahler, que dejó numerosas memorias y numerosos escritos, están publicados los recuerdos y las cartas entre Alma Mahler y Gustav Mahler, están traducidos al español y a través de esas cartas de Alma
o por supuesto enviudó después de Gustav Mahler, se conoce mucho de la intimidad y de la biografía de estos personajes. Alma Mahler alcanzó una vida mucho más grande, vivió hasta su vejez y se consideraba en su juventud que era una de las mujeres más hermosas de la Viena. Era una joven hermosa, preciosa, que obviamente tenía numerosos pues pretendientes, ¿no? Después de haber enviudado de Gustav Mahler, ella contrajo dos matrimonios más, entre ellos con el arquitecto Gropius, uno de los grandes arquitectos del siglo XX alemanes y que inició un gran movimiento arquitectónico que influyó en la Alemania en la década de 1920 y 1930. Pero hasta el final de su vida se consideró que había sido la esposa de Gustav Mahler. Gustav Mahler tuvo también compañeros y alumnos músicos famosos como el gran director Bruno Walter, que dirigió y estrenó algunas de sus obras, y aquí lo vemos en su vejez. Bruno Walter llegó a grabar ya en discos LP, y ahora se pueden conseguir en los modernos formatos, no solamente en disco compacto, sino ahora las modernas técnicas de grabación, y grabaciones originales de Bruno Walter, que fue uno de los grandes amigos y confidentes de Gustav Mahler. También se tienen numerosas caricaturas de Gustav Mahler como director de orquesta. Se le recuerda como uno de los directores más estrictos para manejar la orquesta y poderla emplear como un gran recurso de expresión sentimental de todos los tipos de sentimientos y tormentos que pueden alojarse en el alma humana. Fue el gran instrumento de expresión. No le bastaba el piano para expresarse. Tenía que expresarse a través de una gran orquesta que llegaba a tener varias decenas y a veces cientos de músicos, como veremos más adelante. Y aquí están algunas de las caricaturas de sus escenas en los ensayos de música. De sus sinfonías, completó 9 sinfonías y dejó una 10ª sinfonía inconclusa precisamente por la enfermedad que lo llevó a la tumba. Pero Mahler era también muy supersticioso y como muchos de los músicos del siglo XIX, consideraban que la gran figura de Beethoven era insuperable. Beethoven había compuesto 9 sinfonías y después murió. Y todos los siguientes compositores del siglo XIX consideraban que era imposible rebasar a Beethoven. Era la gran figura musical y que había tal vez una maldición, que si se completaba a algún compositor en tener 9 sinfonías, después le sobrevendría la muerte. Schubert compuso 9 sinfonías también. Mendelssohn compuso 12 sinfonías para cuerdas y 5 sinfonías orquestales. Schumann compuso 4 sinfonías, Tchaikovsky compuso 6 sinfonías, pero Mahler llegó a iniciar la 10ª sinfonía. Sin embargo, cuando completó una de las sinfonías más grandes que se han escrito en toda la humanidad, y que aquí vemos una representación en esta orquesta, la sinfonía número 8, se le llamó la sinfonía de los 1000, la 1000 Symphony, porque esa orquesta, vean ustedes las grandes masas orquestales que se requieren, doble coro de adultos, coro de niños, solistas de voces de todas el registro vocal, una gran sinfonía, y esta sinfonía número 8 fue uno de los grandes éxitos de Gustav Mahler que recibió en vida. Lo consagró como el sinfonista absoluto, pero ya había iniciado otra obra, que sería la número 9. Y entonces él dijo, me está tentando el destino, no debo de componer una 9ª sinfonía porque el destino me alcanzará y moriré. Entonces esa obra que concluyó decidió llamarla La canción de la tierra, Das Lied von der Erde, en alemán. Esta, que sería su 10ª sinfonía, trató de burlar al destino llamándole La canción de la tierra. Y no pasó nada, siguió viviendo, pero después compuso una siguiente sinfonía que él dijo, ya es la 10 y ya evadía el destino. Y sin embargo, estrictamente hablando, fue la 9ª sinfonía y al iniciar la 10, Mahler murió. Parece ser que se cumplió la maldición de todos los músicos que no podían rebasar a Beethoven. Esta gran 8ª sinfonía ha sido grabada numerosas veces, hay fotografías originales de la época en que se estrenó, ya pertenece a la música del siglo XX, a la música de transición. Mahler también creó una familia con Alma, tuvo hijos y también tuvo una vida atormentada. Una de sus niños murió de difteria. Mahler también se dedicó a componer canciones alemanas, el género del Lieder,
que cultivó ampliamente, dejó varios ciclos de canciones alemanas, entre ellas las canciones de Un viajero, pero también compuso lo que casi nadie ha hecho, canciones sobre la muerte de los niños, que son canciones de tristeza que aluden a la gran mortalidad infantil que había en la Europa del siglo XIX y principios del siglo XX. La difteria era una calamidad entre los niños. Había una gran mortalidad infantil y a Mahler le tocó perder a una de sus hijas y había perdido a uno de sus hermanos. Tuvo una vida trágica. Aquí vemos fotografías originales de la época de gloria de Gustav Mahler, rodeado de sus hijos, y entramos en la parte de su enfermedad. El año de 1907, él mismo lo calificó como el año del horror para su biografía, el año horrible. Para ese año se inició una campaña antisemita contra él. Muchos de los músicos y de los políticos de la Viena del siglo XIX y de principios del siglo XX, al considerarlo judío, lo hacían menos. Estaba discriminado y esa campaña antisemita le afectó profundamente. Se sentía excluido del mundo musical y del mundo artístico de la capital musical que era Viena. En marzo de 1907 fue obligado a dimitir de la Ópera de Viena, posiblemente por intrigas también y por su condición de judío, aunque se había convertido al cristianismo. Y el 5 de julio de ese año murió su hija mayor, como lo hemos comentado, por escarlatina y difteria. Hay que recordar que en esta época no había antibióticos, estamos en la era preantibiótica y las enfermedades bacterianas eran un azote sobre la humanidad. La bacteriología empezaba a desarrollarse en la última mitad, sobre todo los últimos 25 años del siglo XIX, había sido la época dorada de la bacteriología, sobre todo en Alemania y en Francia, con Koch y Pasteur, cuando se identificaron numerosas familias de bacterias que se pudieron relacionar con las diferentes enfermedades. Ese mismo año tuvo manifestaciones de enfermedad cardíaca y el doctor Blumenthal en Viena le encontró un soplo cardíaco, que fue corroborado por el doctor Kovacs, un médico de origen checo también radicado en Viena, y a Mahler le prohibieron nadar, subir montañas, era un gran alpinista, era un gran caminante, pero le prohibieron caminar rápido, usar un reloj para ajustar el paso. Se identificó como cardiópata. Mahler fue un cardiópata temprano y seguramente lo que tenía era fiebre reumática. Había padecido fiebre reumática en la infancia y tuvo secuelas valvulares cardíacas de la fiebre reumática. Pero el mismo Mahler, a partir de ese año, se hizo más marcada la marginación que sentía en su propia vida. Él manifestó: soy 3 veces extranjero, soy un bohemio, o sea, checo, originario del reino de Bohemia, entre los austriacos, pero soy un austriaco entre los alemanes y soy un judío ante el mundo. Eso le pesaba y no tenía una identidad definida. Habrá que aclarar que aún como bohemio o checo, era un moravo antes que checo, porque había nacido en esta circunscrita región del sur de la actual República Checa. Entre sus antecedentes patológicos, entonces, se ha logrado a través de las biografías y de numerosas cartas que él escribió y apuntes que escribió, que padecía jaquecas frecuentes con desvanecimientos. También se considera que tenía un trastorno bipolar, tenía una conducta extraña y bipolar. En 1882 padeció cólera en una forma atenuada y en 1833 tuvo hemorragias intestinales y dolores de garganta frecuentes. En 1897 tuvo un absceso faríngeo muy doloroso que fue drenado y también tenía hemorragia por hemorroides, y en 1907 fue cuando se descubrió que tenía doble lesión mitral y fue cuando empezaron los síntomas de falla cardíaca. En 1910 tuvo una faringitis con hepatitis leve, tuvo un breve periodo ictérico cuando estaba preparando justamente el estreno de la 8ª Sinfonía, de la Sinfonía de los 1000. En estos años, a partir de 1907, a pesar del acoso como judío que sufrió, estaba viviendo sus mejores años en la gloria del artista. Era un artista reconocido y estaba marcando historia con sus sinfonías. Y justamente en ese momento de máxima expresión artística se iniciaron los síntomas de su enfermedad. También sufrió el desengaño en las relaciones con su esposa. Finalmente, él se dedicaba tanto a la música, estaba tan ocupado en la composición,
en la orquesta, en la Ópera de Viena, en las giras como director de orquesta, porque era frecuentemente invitado a dirigir las principales orquestas de Alemania, del mundo germano en general y de Europa Central, y que empezó a tener cierta quebranto en su matrimonio hasta que descubrió que posiblemente Alma tenía alguna otra persona. Esto cayó en una profunda depresión y le llevó a consultar con Freud. Fue un paciente también de Sigmund Freud. Lo consultó en Leiden en agosto de 1910 y Freud dejó escrito que estaba sorprendido por la facilidad con que Gustav Mahler comprendía los principios del psicoanálisis. Mahler, el hombre inteligente y extraordinario, se adentró también en entender los secretos del psicoanálisis. Por eso Freud consideró que había logrado hacer mucho por él como paciente en aquel momento y que tuvo muchas oportunidades de admirar la capacidad psicológica de aquel hombre genial. Freud también reconoció el genio, no solamente a través de la música, sino en el trato que tuvo con él y en el psicoanálisis al que fue sometido. El diagnóstico freudiano fue de una fijación materna y le aconsejó elegir entre su pasión por la música o dedicarse más a su esposa. La enfermedad reumática se empezó a hacer más evidente en los siguientes meses y años. Se encontró que la madre y posiblemente 2 hermanos también habían tenido cardiopatía y había tenido posiblemente el propio Gustav Mahler el mal de San Vito en la infancia, con lo cual pues se orienta mucho que efectivamente pudo haber tenido fiebre reumática. Se documentaron episodios de faringoamigdalitis frecuentes en la niñez y en la vida adulta, y se documentaron 2 episodios de arritmia cardíaca. ¿Cómo lo supieron si en esa época no había electrocardiograma? Vamos a ver cuál era el estado de la medicina interna y la incipiente cardiología a principios del siglo XX. Por auscultación se le encontró, como hemos mencionado, a los 47 años de edad un soplo cardíaco y tenía pulsaciones y pulsos rápidos al caminar que él mismo manifestó en una carta a su amigo Bruno Walter, el gran director de orquesta. Pero también tuvo episodios de angina de pecho entre 1908 y 1911 y consultó estando en Nueva York porque fue llamado para hacer una gira artística en los Estados Unidos y fue director en Nueva York, dirigió temporadas orquestales. Y justamente estando en Nueva York fue cuando empezó a tener los síntomas más graves, a tener fiebre, pérdida de peso y a tener cada vez más episodios de angina pectoris y también de disnea. Consultó entonces al doctor Joseph Frankel en Nueva York y él lo dirigió, vean ustedes, ¿a quién lo dirigió? Al gran médico Emanuel Liebman, del cual vamos a hablar brevemente. El doctor Frankel tal vez no fue uno de los mejores médicos de su época, pero se consigna en una nota biográfica lo que hizo cuando él murió en el año de 1920. Pero el que hizo todo el diagnóstico y pudo hacer el pronóstico fue el doctor Emanuel Liebman. ¿Quién es el doctor Emanuel Liebman? Que era un médico también de origen judío, que radicado en Nueva York, había emigrado sus padres judíos también de Europa a Nueva York y se consagró como uno de los grandes iniciadores de la cardiología en Norteamérica. Emanuel Liebman es el padre también de los hemocultivos y el hombre que describió con gran precisión el origen bacteriano de la endocarditis. Se había titulado en 1894 como médico y se había especializado en Viena, en Berlín, en Praga y en la ciudad de Graz, en Austria. También hizo trabajos en el laboratorio con Teodoro Escherich. Escherich fue el descubridor de la bacteria que lleva su nombre, Escherichia coli. Fue uno de los grandes bacteriólogos alemanes, Theodor Escherich, y con él estudió Emanuel Liebman, con lo cual se hizo un gran aficionado y especialista en la bacteriología que se iniciaba por entonces. Descubrió algunas variedades de estreptococos, como el Streptococcus enteritis y el Streptococcus Liebman, que lleva su nombre, y este hombre además tenía una familia muy acaudalada, procedía de una familia muy acaudalada y había recaudado fondos para construir un edificio de laboratorios en el hospital de Mount Sinai, que era un hospital israelita en la ciudad de Nueva York, que aún existe. Ahí montó los laboratorios de bacteriología, serología y anatomía patológica y había recibido en 1912 la medalla de oro de la Asociación Médica de Estados Unidos por su trabajo sobre las endocarditis. El cuadro clínico de la endocarditis ya había sido reconocido desde el siglo XIX.
Recordemos que el gran William Osler describió magistralmente todo el cuadro clínico, signológico y sintomatológico de la endocarditis, pero el origen no se conocía con exactitud, y fue Emanuel Liebman el que descubrió el origen patogénico de la endocarditis bacteriana o infecciosa. Junto con Benjamin Sachs, describió lo que ahora denominamos la endocarditis de Liebman-Sachs, que es la endocarditis aséptica, como ellos le llamaron, o endocarditis verrucosa, que se asocia sobre todo a las enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso. A él se debe este epónimo de la endocarditis de Liebman-Sachs. En 1929, muchos años después de la muerte de Mahler, el doctor Liebman donó $10,000 para fundar la Cátedra de Historia de la Medicina en el Hospital de Johns Hopkins y después otros $10,000 para fundar la Cátedra de Paul Ehrlich. Recordemos que Paul Ehrlich, el gran patólogo alemán y microbiólogo e histólogo, fue el que clasificó los leucocitos en neutrófilos, basófilos, eosinófilos, linfocitos, etc. Emanuel Liebman tuvo pacientes famosos como la gran Sarah Bernhardt, Thomas Mann, el gran escritor, Albert Einstein fue también paciente de Emanuel Liebman y por supuesto Gustav Mahler. Liebman había nacido en Nueva York, como hemos mencionado, no vamos a entrar mucho en sus datos biográficos, pero hizo numerosas publicaciones precisamente y le hizo el diagnóstico a Gustav Mahler de endocarditis bacteriana subaguda, diagnóstico que él precisó y clasificó. A pesar de que ya estaba descrita la endocarditis, fue Liebman el que hizo la clasificación en aguda, subaguda y crónica, y junto con su asistente, el doctor Bayer, popularizó el empleo de los hemocultivos, que hasta entonces pues eran casi desconocidos. A Liebman debemos el uso hasta la actualidad de los hemocultivos para el diagnóstico de la endocarditis bacteriana o séptica, como en esa época se llamó. Liebman fue un solterón empedernido, su vida era el hospital, vivía en un apartamento muy cerca, porque estaba casi las 24 horas o 20 horas en el hospital y solo iba a dormir a su departamento y volvía para hacer los cultivos precisamente, los hemocultivos. Junto con Benjamin Sachs se encontró que muchos pacientes que tenían manifestaciones valvulares cardíacas, los cultivos que él popularizó eran negativos, por lo cual descubrió la forma no bacteriana de la endocarditis en pacientes que ahora se sabe que tenían lupus eritematoso sistémico, con lo cual lo seguimos conociendo como la endocarditis de Liebman-Sachs. ¿Cuáles eran los métodos de diagnóstico en la época de Gustav Mahler? Uno de los grandes tratados de medicina interna eran obviamente los alemanes y los franceses. En Alemania, el tratado de medicina interna de Hermann Heichhorst fue muy popular. Y aquí vemos algunas ilustraciones del diagnóstico clínico de las cardiopatías por esa época. Y en la época anterior al electrocardiograma, los propios tratados de Heichhorst de esa época, vean que se usaba la esfigmografía. Eso es el registro gráfico del pulso. Esos eran los aparatos que se colocaban sobre la arteria radial para hacer los registros. Y estas curvas tenían un patrón que fueron identificados por los internistas de aquella época y de esa manera había trazos antes del electrocardiograma, solo con el registro del pulso, para diagnosticar estenosis mitral, por ejemplo, o insuficiencia compensada de la válvula mitral. Este tipo de estudios fueron los que se practicaron a Gustav Mahler. También se iniciaban las técnicas de termometría. Esos eran los termómetros de principios del siglo XX y, por supuesto, los hemocultivos que popularizó en Estados Unidos el propio Liebman y que se habían iniciado también en Francia. Ese es un tratado de uno de los libros de mi colección de libros antiguos sobre el manual de diagnóstico médico. Vean ustedes cómo ya estaban aquí las técnicas en el año de 1900 en Francia para los cultivos de todo tipo de tejidos, exudados, etcétera, y las observaciones al microscopio con las tinciones que cada vez se desarrollaban más. Algunos en la escuela francesa, como el doctor Jacob, también publicaron manuales a principios del siglo XX para identificar los diferentes tipos de bacterias por varias tinciones. Era la época de la morfología de las células sanguíneas y también de la bacteriología. Y esas técnicas son las que llevó, después de sus estudios en Alemania y en Europa Central, Emanuel Liebman a los Estados Unidos y Nueva York.
Y aquí está, de puño y letra, tomada del internet, ustedes lo pueden buscar y lo van a encontrar en internet, eso está expuesto, porque hay numerosos grupos en internet y hay club de Gustav Mahler en numerosas ciudades. Hay sociedades de Gustav Mahler para tanto el estudio de su música como de su biografía. Y aquí está el diagnóstico de endocarditis subaguda bacteriana firmado por el doctor Liebman. Este es el tratado de Hermann Heichhorn que hemos mencionado, donde se menciona también justamente algunas de las bacterias de la época, como las que fueron descubiertas por Ebert, que llevó su nombre la Ebertella tifosa, que ahora conocemos como Salmonella, y recuerden que cada nueva bacteria que se descubría, pues llevaba el nombre de su descubridor. En esa época, ¿cuáles eran los tratamientos para la fiebre reumática? Pues las transfusiones, las primeras transfusiones, las aplicaciones de solución salina, la seroterapia, pero el propio Frankel, cuando vio en Nueva York a este gran paciente, a este gran músico como paciente, mencionó, nadie se atreve a hacer experimentos con Gustav Mahler. Y a Mahler se le aplicó solamente aspirina e inyecciones de un estimulante cardíaco de la época, que era el Colargol. Y fue enviado por recomendación justamente de Manuel Liebman con sus maestros, donde había estudiado Liebman en Europa. Siendo Mahler un europeo y un austriaco, le recomendaron que fuese primero a Francia, porque en Francia estaba la gran escuela de bacteriología con Ila Mednikov, el descubridor de la fagocitosis, y con Vidal, el de la reacción de Vidal que tanto estudiamos hace varios años. Esas son publicaciones de Manuel Liebman, precisamente sobre la etiología de la endocarditis infecciosa subaguda. Y aquí en esos artículos de 1910 y 1912, Mahler murió en el 11. Recuerden que en 1911, la muerte de Mahler, estaba el gran desarrollo de la bacteriología. Y aquí está el artículo de Liebman traducido, donde Liebman menciona en 1912, después de haber visto a Mahler, que durante los últimos 10 años he podido estudiar un número inusualmente elevado de casos de endocarditis bacteriana subaguda. En particular, en los últimos años, me ha impresionado la gran frecuencia de esta afección. En 1911, el año de Mahler, vi 27 casos. Seguramente uno de ellos fue Gustav Mahler. En total, dice Liebman, he tenido la oportunidad de estudiar al menos 89 casos. Se realizaron hemocultivos en 75 de los 78 casos activos, es decir, casos en los que yo domino la fase bacteriana. Los otros 3 casos presentaban un cuadro clínico típico. Uno falleció durante el periodo de observación y los otros 2 murieron sin que se pudieran hacer los cultivos. En 71 casos se obtuvieron cocos característicos de la enfermedad y en 4 el bacilo de la influenza. Los síntomas y las lesiones halladas en este último grupo fueron prácticamente los mismos que los del primero, salvo que hasta el momento las lesiones glomerulares de los casos de Coccus no se han detectado en los riñones en los casos de influenza sometidos a autopsia. Dice Liebman, he adoptado el término endocarditis bacteriana subaguda en lugar de los términos más antiguos, endocarditis ulcerativa crónica, endocarditis maligna crónica, endocarditis infecciosa crónica y endocarditis lenta, el nombre que le dio el gran alemán Schott-Müller, que es el que conceptuó la sepsis. El término sepsis y el concepto de sepsis y septicemia se debe a Schott-Müller, por ejemplo, uno de los grandes internistas y bacteriólogos alemanes de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, Liebman revolucionó el conocimiento de la endocarditis. Él dice, denomino endocarditis bacteriana a todos los casos de endocarditis cuya causa ya se ha comprobado. El reumatismo no se considera de origen bacteriano. Claro, es la secuela solamente anatómica. Y dice, los clasifico en agudos, subagudos y crónicos según su evolución clínica. Ya hemos visto las grandes donaciones que hizo Liebman al Mount Sinai Hospital y todos los alumnos que tuvo. Fue un gran maestro de notables cardiólogos e internistas y también fue el médico de pacientes muy famosos. Ese fue su colega Baer, que también había ingresado al Mount Sinai Hospital y fue un patólogo asociado y que con él describió justamente las alteraciones anatómicas que las bacterias producen en la endocarditis bacteriana. El propio Baer dejó alguna nota sobre Mahler, porque él, como ayudante de Liebman, recordó en sus memorias después que en un momento de febrero de 1911,
El doctor Emanuel Liebman fue llamado para una consulta por el médico personal de Mahler, el doctor Frankel, para revisar al famoso compositor y director. Al parecer, el doctor Frankel había sospechado que la fiebre prolongada de Mahler y su debilidad física podían ser debidas a una endocarditis bacteriana subaguda y por lo tanto se llamó a Liebman, el jefe del servicio médico y director asociado de los laboratorios del Hospital Mount Sinai. Liebman era por esa época la autoridad más destacada en esa enfermedad. Liebman confirmó el diagnóstico clínico cuando encontró un soplo sistólico, presistólico fuerte sobre el pericardio, característico de la enfermedad reumática mitral crónica, una historia de febrícula prolongada, esplenomegalia, petequias características en las conjuntivas y en la piel y evidentes dedos en palillo. Para confirmar el diagnóstico bacteriológico, Liebman me llamó por teléfono para encontrarnos en el hotel donde estaba hospedado Mahler y llevar la parafernalia y los medios de cultivo requeridos para tomar un hemocultivo. Al llegar tomé 20 mililitros de sangre de una vena del brazo con una jeringa y aguja y los repartí en varios frascos con caldos de cultivo y mezclé el remanente con un medio de agar derretido que después vertí en cajas de Petri estériles. Después de 4 o 5 días de incubación en el laboratorio del hospital, las cajas de Petri revelaron numerosas colonias bacterianas y en los frascos con caldo de cultivo encontramos un cultivo muy puro del mismo organismo que subsecuentemente fue identificado como Streptococcus viridans. Como esto ocurrió mucho tiempo antes de la era de los antibióticos, los hallazgos bacterianos condenaron a Mahler. El diagnóstico y el pronóstico fue reconfirmado en París. La muerte de Mahler ha sido atribuida muy seriamente, al menos indirectamente, a causas psicosomáticas. En base a las evidencias expuestas, esto es insostenible. Mahler murió por endocarditis séptica. Y estos son los tratados de la época sobre el examen de la sangre. La endocarditis y la fiebre reumática ya habían sido descritas, como mencioné, y aún en el gran tratado de enfermedades del corazón del médico de Napoleón, el doctor Corvisart, está descrita la fiebre reumática. Estas son cartas que envió a Napoleón, su médico, al emperador Napoleón, donde describe las vegetaciones en las válvulas aurículo-ventriculares, de tal forma que la anatomía patológica ya se conocía desde fines del siglo XVIII y está documentado en varios tratados de cardiología y de medicina interna y de patología de fines del siglo, principios del siglo XIX y durante todo el siglo XIX. Aquí hay algunos otros tratados de enfermedades del corazón de 1883 con la descripción anatómica de las verrugas precisamente de la fiebre reumática. Y en los Estados Unidos también, vean ustedes, las traducciones, ya estaba la histopatología de las alteraciones que produce la fiebre reumática. Lo único que faltaba era encontrar la causa, y esto fue demostrado ampliamente por Emanuel Liebman. Por lo tanto, se buscaba la seroterapia, un suero antiestreptocócico que pudiera amortiguar o anular los efectos de la endocarditis subaguda. Mahler, cuando tuvo este diagnóstico y un pronóstico fatal, porque era una enfermedad fatal por la época, no había antibióticos, le recomendaron que regresara a Europa para buscar los mejores bacteriólogos en Francia. Él tuvo episodios de bacteremia en 2 ocasiones, tanto en Nueva York como en París, en febrero y en abril de 1911, y la fiebre se hizo intermitente, aumentó la palidez, la debilidad, la esplenomegalia, aparecían más características petequias y un rápido deterioro cardiovascular con caída de la función. También tuvo artritis, tuvo inflamación de las articulaciones, uremia, posiblemente tuvo una embolia al final, insuficiencia cardíaca y tal vez edema agudo pulmonar o neumonía, porque en alguna nota periodística después de su muerte se consideró que había tenido neumonía. Esa es una imagen de Mahler cuando regresaba, ya condenado por la enfermedad, de Nueva York a Europa. Él viajó por el Atlántico para ir directamente a un puerto de Francia y después alcanzar París. Aquí podemos ver que en relación a otras fotografías ya tenía un rostro demacrado y adelgazado. Se sabe por las biografías que en este mismo barco viajó Ferruccio Busoni, el otro gran músico contemporáneo de origen italiano. Y aquí es otra fotografía en el buque precisamente de regreso a Europa. Gustav Mahler consultó a los mejores médicos, entre ellos a Vidal en Francia.
donde se sacaban libros extraordinarios como Gilbert, el que describió el síndrome de Gilbert. Vean los médicos de la época que atendieron a Gustav Mahler. Y estaban los tratados de bacteriología, donde se podían ver precisamente los cocos de diferentes. Fue paciente de Vidal, precisamente, el que describió la reacción de Vidal, y también de André Chantemesse, que fue un gran bacteriólogo francés. Vidal desarrolló la bacteriología en Francia. No vamos a entrar mucho en detalles anatómicos de Vidal, pero a él se debe el serodiagnóstico precisamente, que se ha conocido como reacción de Vidal y que pues actualmente ya casi no se hace esta reacción. Hay otras pruebas actuales, pero él también descubrió medios para diagnosticar la fiebre tifoidea y pudo diferenciar las diferentes causas de bacteremias, igual que su colega Chantemesse en Francia, un gran bacteriólogo que estuvo siempre asociado a Louis Pasteur después de haber estudiado bacteriología en Berlín con Roberto Koch. Así es que Mahler fue visto por los mejores médicos. Llegó a París en la Semana Santa de 1911, en abril, en plenos días que no se trabajaba. Vidal estaba ausente por la Semana Santa. Entonces Chantemesse lo internó en el sanatorio del Neuilly. Era el mejor y más moderno de todas las clínicas de París, pero un poco primitivo comparado con nuestros hospitales en Viena. Eso dijo Alma. Alma, su esposa, comparó que había mejores hospitales en Viena que en París en ese momento. Pero hizo otro comentario de crítica a los médicos que tenemos que reconocer. Alma escuchó cuando Chantemesse revisó los hemocultivos. Dijo Alma, dejó escrito: Chantemesse llegó muy alborozado con un microscopio en la mano. Lo colocó en la mesa. Madame Mahler, venga y mire, le dijo. Ni siquiera yo mismo he visto nunca estreptococos en tan maravilloso estado de desarrollo. Mire esos hilos, son como algas. Alma consideró que era un comentario grave. Estar muy contento por haber observado unos extraordinarios cultivos de estreptococos, que eran maravillosos cultivos, pero que eran los que estaban arrebatando la vida de su esposo. Alma llamó también al doctor Sboštek, que estaba en Viena, el 12 de abril, para buscar otra respuesta en Viena. Sboštek también ha sido famoso. Uno de sus familiares, un sobrino, es el que describió el signo que conocemos como signo de Sboštek en la hipocalcemia. Este fue Franz Sboštek. Fue hijo de František Sboštek, de origen checo también, y fue un profesor titular extraordinario en la Clínica Médica de Viena. Estos eran los recursos de los hospitales vieneses justamente en la época en que Mahler estaba. Era la visita clínica tradicional como se hacía y se debe seguir haciendo. Aquí vemos al médico titular en los hospitales de Viena estudiando a los enfermos rodeado de los alumnos, como se aprendía la clínica en Francia, en Alemania, en Austria y en Inglaterra. Mahler fue trasladado a Viena el 12 de mayo por ferrocarril en un estado prácticamente agónico. Fue internado en el Sanatorio Loeb de la ciudad de Viena y cuando llegó ya tenía delirio intermitente. Se encontraba en un choque séptico, lo que ahora llamamos choque séptico, el estado toxémico que Schotte-Müller había descrito recientemente en Alemania. Lucía emaciado, sin respuesta a los estímulos, tenía artritis en la rodilla y en varias articulaciones. Ya había oxigenoterapia que se le aplicó cafeína como un estimulante cardíaco digital y radioterapia en las articulaciones para disminuir la inflamación. Alma comentó también: es terrible la insensibilidad de los médicos en tales momentos. Mahler murió pocos días después de llegar a Viena. El 18 de mayo murió justamente en este sanatorio Loeb con el certificado de endocarditis séptica, que había sido diagnosticado desde Nueva York. Se sabe que en el hecho de muerte de Mahler estaba su médico, el profesor Sboštek, el médico residente, el doctor Michalík, su esposa desconsolada, como dijo una nota periodística, la señora Alma Mahler, y los padres de Alma, así como el director de orquesta Arnold Rosé, y su esposa Justine, que era hermana de Gustav Mahler. El cuerpo de Gustav Mahler pasó la noche en la cámara funeraria. Esa es una fotografía de 1905 del Sanatorio Loeb, que estaba en la calle Mariana, número 20, la Marianengasse, en el sector 9 de Viena. Y esa es la descripción que dejó la prensa
sobre la muerte de Gustav Mahler. Siendo un gran músico y tan famoso, se le aplicó una mascarilla justamente después de morir, y en base de esta mascarilla mortuoria se hicieron numerosas esculturas y monumentos a Gustav Mahler. En Viena se difundió la noticia y llegó hasta los Estados Unidos. De ahí se mencionó como el director de la Orquesta Sinfónica de Nueva York había sucumbido en su patria, como él lo había pedido, regresar a Viena, y la prensa informó que posiblemente había muerto de neumonía. Gustav Mahler en sus primeras sinfonías fue mal comprendido. El gran crítico musical vienés Eduard Hanslick, que había sido también en un momento dado amigo de Gustav Mahler, cuando escuchó la primera sinfonía, la sinfonía El Titán, dijo que estaba horrorizado, que esto no era música, porque Hanslick era un conservador, era un partidario de Brahms, de Johannes Brahms, que veían por la música absoluta, la música que no atiende a ningún otro pensamiento ni es descriptiva y que solamente se hace por el placer de la música y sobre todo por su técnica, por la genialidad para combinar los sonidos sin expresar ninguna idea y ningún sentimiento. La música clásica pura o absoluta, que fue del siglo XVIII y los primeros años del siglo XIX, eran a lo que aspiraba sobre todo Johannes Brahms y la Escuela Conservadora de Viena, donde estaba Hanslick. Pero Mahler fue un revolucionario. Su música, para los conservadores, sonaba extraña y fue degradada en la primera sinfonía. Hanslick murió antes que Mahler y no logró conocer las obras posteriores de Mahler, pero fue criticado. Paulatinamente, después de las siguientes sinfonías, Mahler fue reconocido como el gran revolucionario de la música, el gran sinfonista, el que llevó la sinfonía a su máxima expresión. Y Mahler lo sabía aún en vida. Él mismo en vida dijo, mi tiempo llegará, mi tiempo no es el momento en que me reconozcan, esto vendrá después. Y él mismo redactó varias semanas antes de morir, cuando supo que estaba condenado a la muerte por la endocarditis, logró dejar su epitafio, donde dice, aquellos que me buscan saben quién era, los demás no necesitan saberlo. Esto es la historia que quería contarles de Gustav Mahler. Les agradezco mucho su atención y sobre todo agradezco a la Academia de Medicina de Costa Rica esta honrosa invitación que me han hecho para exponer ante tan distinguido foro. Muchas gracias.